Nos recibimos al hermano Jorge, que nos va a traer la enseñanza o el mensaje de la palabra del Señor. Bendiciones, hermano Jorge. Amén. Oramos por él, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti, Dios mío, presentándote, Padre, mi hermano Jorge. Señor, yo sé que tú eres bueno y eres poderoso para empoderarlo ahora mismo, Padre, con tu Espíritu Santo, para que él tenga, Señor, esa valentía, esa fuerza, para exponer, Señor, lo que tú le has dado, lo que él se ha preparado para nosotros. Úsalo, Dios mío, como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, pido, Padre, que le fortalezcas ahora mismo y que él, Padre, tenga la habilidad, Señor, de exponer tu palabra hoy mismo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Gracias. Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, luego se ve, ¿verdad? Que Dios les bendiga, bienvenidos, un placer una vez más estar aquí con ustedes, alabando y exaltando el nombre de nuestro Padre Celestial. Se pueden sentar, hermanos, se pueden sentar, que Dios me los bendiga. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Todo el tiempo, Dios es bueno. Gloria a nuestro Padre Celestial. Así, hermanos, en esta noche vamos a empezar con la enseñanza que me corresponde. Como ustedes saben, estamos estudiando la unidad número 3, que son los salmos escogidos de David. En esta lección, que es la lección número 17, vamos a estudiar el tema Dios es mi ayudador. ¿Cuántos creen eso, que Dios es nuestro ayudador? Amén. Gloria a Dios. Nuestra verdad central dice de la siguiente manera. Dice, el Señor oye el clamor de su pueblo que pide liberación. ¿Cuántos están seguros que realmente Dios escucha nuestra clamor, escucha nuestra oración? Amén. Nuestro versículo clave lo vamos a encontrar en el Salmo 40, versículo 1. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Amén. Amén. En esta lección vamos a tratar 3 puntos. El primer punto a tratar es: espere en el Señor. En el segundo, proclame las poderosas obras del Señor. Y en el tercero, el Señor nos da la libertad. Amén. Gloria a Dios. Hoy en día vamos a estudiar sobre el Salmo 40, uno de los salmos de David. Yo estaba viendo, y entre los salmos, que son 150, hay 73, donde cual se especifica que David los escribió, autor de David. Pero también hay 2 en los cuales no se menciona, pero se le atribuyen en el Nuevo Testamento, que es el Salmo 2. Eso lo podemos ver en el libro de los Hechos 4:25, y el Salmo 90, que también se lo atribuye allí en Hebreos 4:7. Que nos da un total de 75 salmos atribuidos a David. Amén. El Salmo 40 se compone de 2 categorías, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Del versículo 1 al versículo 10 es una acción de gracias que hace David, y alabanza hacia el Señor por las obras y las misericordias que recibió durante tiempo de aflicción. La segunda parte, que se encuentra del versículo 11 al 17, es un clamor pidiendo misericordia, tal vez por una nueva aflicción o una nueva prueba que David estaba experimentando. Fíjate que muy interesante, yo meditando con respecto a este salmo, que me tocó muchas veces, leemos la escritura, y hay veces que no tomamos ese tiempo especial para meditar. La palabra nos dice que meditemos en la palabra, ¿verdad? Y cuando hablamos de David, lo primero que muchas veces se nos puede venir a la mente: David, un hombre conforme al corazón de Dios. También se nos puede venir que David era un hombre valiente. También se nos puede venir a la mente que David era un hombre apasionado por Dios, que le gustaba estar en la presencia de Dios. Pero fíjate que analizando este salmo y entre otros salmos, me pude dar cuenta cómo David desnuda su alma, se muestra tal como es. David, así como nosotros,
aunque el Señor lo calificó con estas palabras de David, un hombre conforme al corazón de Dios, David era como nosotros, tenía dificultades, tenía pruebas, pecó, se arrepintió, volvió a caer, tuvo muchas pruebas David, y me doy cuenta que en este salmo se estaba reflejando tal como es él, con debilidades, tal vulnerable, como una persona que así como nosotros necesitamos a cada instante de la presencia de Dios. Amén. Estoy seguro que muchos nos identificamos con este salmo, y conforme lo vayamos leyendo nos vamos a dar cuenta. Yo sé que algunos lo han leído, y si no, vamos a estar yendo versículo por versículo y nos vamos a dar cuenta que nos podemos identificar claramente con este salmo, ya que muchos de nosotros hemos experimentado dificultades, pero también en esas dificultades hemos experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Amén, gloria a Dios. Nosotros, estoy seguro que todos nosotros siempre comenzamos nuestro día con la esperanza de que todo va a ir bien. Todos empezamos, sea un día, sea un año, sea un mes, siempre empezamos con esa esperanza de que todo va a ir bien, pero no muchas veces es así. A veces nos enfrentamos con dificultades que no nos las esperábamos. Y aquí vamos a ver, ¿verdad? Porque la palabra nos dice, por ejemplo, en San Juan, capítulo 16, versículo 13, dice que en el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiad en mí, que yo he vencido el mundo. Entonces el mismo Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nos advirtió o nos dijo que las cosas no iban a ser fáciles, sino que íbamos a tener dificultades. ¿Qué significa esto? Que día con día nosotros nos enfrentamos a situaciones que no nos gusta, a dificultades. Aquí en el Salmo 40 vamos a descubrir los pasos que nosotros podemos tomar para encontrar la salida o la manera de poder llevar esos momentos difíciles. Amén. Amén. Algunas de las luchas de David se debieron a sus malas decisiones, otras a los ataques de los enemigos. Como les digo, nos podemos identificar tanto con la vida de David, igual nosotros. Muchas tal vez de nuestras dificultades fueron por las malas decisiones que nosotros mismos tomamos. Y otra, porque el enemigo también se levanta cuando estamos buscando de la presencia de Dios. El enemigo no está contento y lo que quiere es que nosotros nos desanimemos. Así nosotros muchas veces hemos luchado con cosas que son el resultado de nuestras decisiones. Otras el enemigo las ha puesto. Pero hay algo muy lindo que podemos aprender de David. Es que David supo entender que Dios era el único que lo podía rescatar. Que así como él, nosotros podemos entender, así como el tema de esta lección, que Dios es nuestro ayudador. Amén. Esa es una verdad muy importante que nosotros debemos entender, que Dios siempre va a estar allí para ayudarnos, que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio. Así vamos a empezar con el punto número 1. Y el inciso A dice de la siguiente manera, que vamos a estar viendo: un lugar firme donde pararnos. Amén. Y vamos a estar leyendo en el Salmo 40, versículo 1 al versículo 3. La palabra del Señor dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dice: verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Amén. Fíjate aquí que es muy importante. David comienza el Salmo 40 proclamando que él esperó pacientemente en el Señor. Es algo muy frecuente entre nosotros. Cuando tú le preguntas a un hermano que cómo está llevando su dificultad, cuando usted nos ha compartido su dificultad, muchas veces mencionan la siguiente palabra: estoy esperando pacientemente en el Señor. Muchos decimos eso, podemos expresar esto: estoy esperando pacientemente en el Señor, que el Señor escuche mi clamor. A veces es fácil decir esto, pero llevarlo a cabo es realmente difícil. Amén. Pero encontramos en David actitudes que son dignas de imitar. Amén.
Primeramente dice, esperé pacientemente. Esperé pacientemente a Jehová. Si nosotros podemos analizar la palabra paciencia, sabemos que la paciencia es una virtud del fruto del Espíritu Santo. Amén. La paciencia la podemos ver de diferentes maneras. Cuando hay personas que nos están agrediendo o que no se portan bien con nosotros, nos habla ser pacientes. Pero en este caso está hablando que David está pasando una situación y que él estaba pacientemente esperando. La palabra pacientemente se puede decir una persona, se puede traducir o definir a alguien que está en calma, que está tranquilo en la espera. En este caso, David estaba en la espera de que el Señor obraba de una manera poderosa en la vida de él. Estos pasajes también reflejan que el Señor no lo libró al instante. Al momento de declarar, dice, pacientemente esperé. Quiere decir, cuando dice pacientemente, quiere decir que hubo un determinado tiempo que él tuvo que esperar. Amén. Que un momento que tuvo que esperar, o sea que la respuesta no fue al instante. Pero fíjate que algo muy interesante, al que David estuviera pacientemente esperando al Señor, esto no significaba que David dejara de confiar en Dios. Amén. Muchas veces nosotros también, así como David, tenemos que esperar pacientemente, pero la paciencia también tiene que ser firme. Amén. La paciencia también tiene que ser con diligencia, ser diligentes al esperar. La paciencia también tiene que ser perseverante. Cuando me refiero a ser firmes, hay muchas veces que estamos esperando y el enemigo se va a levantar. A lo mejor se van a mover personas queriéndonos dar consejos que no nos van a ayudar. Amén. Que nos quieren mover de nuestra fe en el Señor. Entonces aquí, de alguna manera, David nos enseña que debemos estar firmes. Aunque nosotros no podamos ver el resultado o la respuesta a nuestra petición, nos dice que tenemos que estar firmes esperando al Señor. Es una prueba de paciencia. Diligentes. Muchas veces cuando nosotros estamos esperando y el Señor como que se tarda, cuando no tenemos una paciencia con diligencia o ser diligentes en la espera, muchas veces si estamos sirviendo en la iglesia como que ya no queremos hacer lo que estamos llamados a hacer. De alguna manera David no dejó de hacer lo que él tenía que hacer, sino que siguió esperando pacientemente, pero también con diligencia, sin dejar de hacer lo que él tenía que hacer. Aleluya. Pacientemente Amén. y con perseverancia. No dejar de clamar, aunque en algunos momentos él sintiera que el Señor no lo estuviera escuchando. Si nosotros no aprendemos a esperar pacientemente en el Señor, vamos a correr el riesgo de hacer locuras. Vamos a correr el riesgo de tomar malas decisiones. El inciso B dice, oyó mi clamor, un clamor de fe. Cuando nosotros pedimos o clamamos al Señor, ¿qué significa esto? Que tenemos fe. Dice la palabra en Hebreos 11:1-3, dice, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces aquí en primer lugar, en el momento que él dice, yo clamé al Señor, él no quiere decir que él tenía fe. Tenía fe, tenía esa seguridad de que el Señor estaba escuchando su clamor. Pero también la palabra clamor va más allá de simplemente pedir. O sea, a veces uno dice, no, yo quiero pedir al Señor algo. Y ponemos en oración y pedimos. Cuando se refiere en este versículo al clamor, se expresa una voz que refleja aflicción, congoja, angustia o desolación. ¿Me entiendes? O sea, la petición de David no simplemente era, Señor, te pido que me ayudes y que me saques del hoyo de la desesperación, que me saques del lodo cenagoso en el cual me encuentro. Él en este momento estaba haciendo una alabanza, pero más adelante explica, escuchó mi clamor, y de hecho estos versículos esta alabanza se está refiriendo a una situación de la cual David ya había sido sacado. Él empieza con una alabanza. Este salmo que estamos estudiando es un salmo de liberación.
poco a poquito nos vamos a ir dando cuenta cuando vayamos yendo más adelante en los versículos. De hecho, muchos dicen que esta alabanza que está haciendo aquí David y mencionando estas palabras se está refiriendo a lo que vivió está reflejado en los Salmos 37, 38 y 39, donde David estaba en angustia, estaba en prueba. Yo puedo pedir, por favor, para entender un poquito más la palabra clamor, que si mi hermano Jesús puede leer, por favor, el Salmo 38, versículo 1 al 12, por favor. Escuchen, por favor, con atención las palabras que usa David, la diferencia que hay entre pedir y clamar. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y no hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no lo es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y anda la luz de mis ojos, me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Amén, gloria a Dios. ¿Sí ven las palabras que usa David? Que nos refleja realmente una situación desesperante en la cual David se encontraba. La manera de él clamar a Dios era como diciendo: Señor, no te tardes en ayudarme, socórreme. Socórreme en este momento. Esa es la diferencia de un clamor. Un clamor es un clamor con una fuerza, con una necesidad tan profunda que había en la vida de David. Amén. En el versículo 1 del Salmo 40 también encontramos algo muy importante. Dice que Dios oyó mi clamor. Amén. Fíjate que qué lindo es esto. Esto nos demuestra que el Dios al que nosotros servimos, el Dios que David servía, dice que era un Dios, o nos da a entender, o nosotros lo sabemos, que es un Dios que no es indiferente. No es indiferente a nuestro sufrimiento, que su oído está atento a nuestro clamor, que Él mismo se inclina. Fíjate, la palabra que expresa aquí el salmista es como cuando tú te acercas a los que tienen niños pequeños, que te quiere decir algo, te acercas y te agachas, ¿no?, para escucharlo con atención. Fíjate qué ternura cómo expresaba David estas palabras de decir que Dios realmente estaba atento a su clamor y que Él lo iba a sacar de ese hoyo en el cual se encontraba. Aleluya. Esperar la ayuda de Dios no es fácil. ¿O sí es fácil, hermano? No es fácil, ¿verdad? Pero David recibió 4 cosas muy importantes, o 4 beneficios por haber esperado al Señor. Y esas las vamos a encontrar en el versículo 2. Lo vamos a leer. Dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Amén. En primer lugar, dice David, me sacó del pozo de la desesperación. Amén. Cuando nosotros estamos rodeados de problemas y dificultades, hay momentos que nos sentimos que no tenemos una salida, que no hay para dónde salir. Y dice el salmista: y el Señor me sacó de ese pozo en el cual me encontramos. Para salir de un pozo no podemos salir por la orilla, por las orillas ni por el frente. No podemos salir. La única manera para salir de un pozo es por arriba. Y él supo entender, y fíjate qué ejemplo puso. La única manera que nosotros podemos salir de nuestras aflicciones, de nuestras pruebas, solamente va a salir y arriba. Fíjate qué representación el hoyo, porque el único lugar por donde podemos salir de un hoyo es por arriba. Así de la misma manera, solamente Dios nos puede sacar de eso. Amén, gloria a Dios. Amén. Gracias, Del lodo cenagoso. Amén. Amén. El lodo cenagoso. Recuerdo yo cuando
vivía allá en México. Recuerdo cuando se inauguró recién el barrio donde yo vivía, allí pues había pura tierra. En tiempos de calor como ahorita, allá tú podías salir de tu casa bien cambiado, bien peinado, pero de repente se venía un remolino, te empolvaba todo. Cuando se venía el tiempo de las lluvias, esa tierra se hacía lodo, tremendo, tremendo. Cuando uno está caminando sobre el lodo, no hay una estabilidad, tus pasos están inestables, no son seguros. Así es también cuando nosotros estamos en dificultades, nos sentimos inseguros. Ahí se sentía David. David tenía tantos problemas que también en esta frase él expresaba que se sentía inseguro, que sus pasos no estaban firmes. Amén. Y así también puede pasar en nuestras vidas. El número 3, también uno de los beneficios que David recibió por esperar pacientemente dice que el Señor puso sus pies sobre peña. La peña, podemos decir, es una roca. Cuando estamos sobre la roca, quiere decir que nuestros pasos son firmes. Amén. ¿Quién es nuestra roca? Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? Muchos pasamos por dificultades, los que llegaron, como en mi caso, a los pies de Cristo en dificultades. Imagínate, yo me reflejé cuando estaba viendo estos versículos, reflejé mi situación y dije cómo el Señor viene a mi vida y me saca de esa inestabilidad, de esa inseguridad y me pone sobre Él, sobre la roca, donde podemos caminar con seguridad, donde nuestros pasos son firmes, porque eso es lo que nos hace el Señor, nos hace que caminemos firmes en su presencia. Amén. Dice, y enderezó mis pasos. Ahorita como cristianos a lo mejor lo puedo creer que es muy difícil, ¿verdad? Que nos vengan a hablar cosas vanas o mentiras para decirnos que hay otra manera de poder resolver nuestros problemas. Pero cuando estábamos sin Cristo, imagínense, venía una persona y nos ofrecía una esperanza falsa y ahí íbamos nosotros. Pero así también el enemigo se puede levantar aún en nuestras vidas, que cuando pasemos dificultades vengan personas a decirnos que puede haber opciones que nos puedan ayudar a salir de nuestra dificultad. Pero si hubo en David alguien que a lo mejor trató de hacer esto, el Señor vino a su vida y enderezó sus pasos, lo mantuvo derecho. Cuando uno está caminando firme y derecho, poniendo nuestra mirada hacia Jesús, es difícil que nuestros pasos se vayan para otro lado, sino que vamos a estar firmes en la presencia del Señor. Amén. En estos versículos, en el versículo 2, David hace un recuento de todo lo que hizo Dios mientras él esperaba pacientemente. Amén. Aquí muchos expertos hacen alusión a la muerte, a un tiempo que David estuvo muy malo, por eso les mencionaba el capítulo que los versículos que acaba de leer el hermano. Ahí nos da a entender que David estaba afligido por enfermedad. Él mismo usó unas palabras que nos da a entender que David estaba a punto de morir, o que se sentía así. Amén. A la muerte de David, o también era a causa de los enemigos. Otros hacen alusión a David e Israel, que fueron zarandeados por sus enemigos. Cualquiera que haya sido la situación, lo importante aquí es el resultado. Cualquiera que haya sido la situación que David haya estado experimentando en esos momentos, lo importante es el resultado de su espera. Amén. Que Dios lo puso firme sobre la roca, firme sobre sus pies. Amén. Versículo 3, un cántico nuevo. Dice, puse luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Cuando nosotros recordamos las bondades, las acciones de Dios hacia nuestras vidas, hermanos, vemos a Dios, un Dios realmente que es una fuente de esperanza, una fuente de permanencia y de estabilidad. Realmente al recordar nosotros, o recordar las obras del Señor, ¿cómo no vamos a alegrarnos, o cómo no va a haber un cántico en nuestros labios, hermanos? Si nos pusiéramos nosotros a hacer un recuento de cada una de las cosas, wow, verdad que nos quedaríamos aquí toda la noche diciendo, no estaríamos aquí, porque dice que son tantas las maravillas del Señor. Amén. Dándonos un cántico nuevo de alabanza, de exaltación a Dios por algo nuevo que ha hecho en nosotros. ¿Cómo no cantarle, cómo no alabarle al Señor cuando nos ha levantado?
La obra de Dios en la vida de nosotros fomenta una actitud de reverencia y alabanza por su manera maravillosa en el cual Él ha cuidado de nosotros. Una manera maravillosa, una manera tan linda que Dios realmente nos ha cuidado a nosotros. Dios nos inspira a cantarle. Aunque nosotros no compongamos nuestros propios cantos, pero cuando escuchamos un canto, lo cantamos con una pasión, con un agradecimiento por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esas palabras de alabanza, de agradecimiento que si no las hay, está raro, pero debería de haberlas en nuestras vidas. Yo casi estoy seguro que cada uno de nosotros, el Señor ha hecho algo grande en nuestras vidas. Ha hecho grandes cosas en nuestras vidas y eso no lo podemos negar. Inciso B, confía en el Señor. El Salmo 40, vamos a estar leyendo la parte B del versículo 3 y el 4 dice: y verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Amén. Cuando alguien, nuevamente lo puedo repetir, cuando alguien ha visto lo que Dios ha hecho y el resultado manifestado en nuestras vidas, produce un temor y un respeto solemne hacia Dios para poner toda nuestra confianza en Él. ¿Qué significa temer a Dios? Poner toda nuestra confianza en Él, considerar su voluntad como la mejor manera que nosotros tenemos para vivir. El versículo 4 dice: y es bienaventurado el hombre que puso su confianza en el Señor. Uno puede ser pobre, uno puede estar enfermo, uno puede ser odiado, puede ser perseguido, puede estar solo. Pero fíjate lo importante de todo esto. Pero si ha puesto su confianza en Dios, este hombre es contado como bienaventurado. Amén. Amén. Gloria a nuestro Dios. En la Nueva Versión Internacional, hablando del versículo 4, dice, que lo acabamos de leer, pero lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran los falsos dioses, con D pequeña. Amén. Esto hace referencia al pueblo de Dios que estaba rodeado, el pueblo de Dios estaba rodeado por pueblos idólatras. Esos pueblos idólatras que hacían sacrificios, hacían tantas cosas y que ellos esperaban recibir beneficios falsos, o que esperaban recibir falsas promesas. Pero aún así el pueblo de Dios estaba rodeado de ese tipo de pueblos que tenían a sus dioses, y que solamente hacían promesas falsas, que era una esperanza falsa. Hoy en día los cristianos podemos enfrentarnos a dioses falsos, y lo digo con D minúscula, dioses falsos. Por ejemplo, ¿qué podría a veces nosotros poner como ídolos? Por ejemplo, podría ser las riquezas. ¿Cuántas personas hay que creen que con el dinero lo pueden todo? Hay personas que tienen mucho dinero y pueden a lo mejor comprar a una persona para que los acompañe, pero ¿pueden comprar realmente el amor de la persona? Pero aún así ellos ponen su confianza en el dinero. Se sienten autosuficientes porque a lo mejor están bien, no tienen ninguna condición física, se sienten que todo lo pueden hacer y deshacer. Muchas gentes ponen también como ídolos al sistema político, cuando todo esto nos va a fallar. Pero dice, maldito el hombre que confía en el hombre, que confía en estas cosas, ¿verdad? Amén. Entonces nuestra confianza está plenamente en Dios y no en cosas que no lo son. Ni el dinero, ni nosotros mismos podemos solos. Número 2, proclame las poderosas obras del Señor. En el inciso A dice el aspecto de compromiso. Vamos a leer el Salmo 5, del 5 al 8. Dice: has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados.
Sacrificio y ofrenda no te agradan. Amén. Sacrificio y ofrenda no te agradan. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y en tu ley tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Amén. El Señor no busca sacrificios. Amén. Una vez que nosotros hayamos establecido esta confianza y esta seguridad en Dios, son que en Dios, que son las respuestas a nuestra vida, a los momentos que pasamos de dificultad, podemos decir que el salmista procede a exaltar las maravillas y las asombrosas obras de Dios. En el versículo 5 dice algo muy lindo, dice, y has aumentado, Señor, tus maravillas. Entonces quiere decir que las maravillas del Señor, wow, eran bastantes. Para nuestras vidas también, las maravillas de Dios, si nos pusiéramos a contarlas cada una de ellas, dice, no las podríamos enumerar, porque hay unas que ni siquiera mismo nosotros nos recordamos, o que no las vemos como maravillas o como bendiciones del Señor, pero que ahí están. Amén. Dice, tus pensamientos son tan grandes, Señor, no es posible, dice, no es posible contarlos, porque tanto es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El versículo 6 dice el Señor, que el Señor no busca sacrificio ni ofrenda. Amén. No digo que a veces no sea, bueno, como en el Antiguo Testamento que menciona el sacrificio y la ofrenda, no quiere decir que estaba mal. Pero cuando una persona ha recibido tantas maravillas, el Señor no está esperando que nosotros hagamos sacrificios, sino que el Señor lo que está buscando en nosotros, o la respuesta que está buscando en nosotros, que tengamos unos corazones comprometidos, que seamos personas que amemos hacer su voluntad, que seamos personas que nos agrade hacer su voluntad, que nos deleitemos en su palabra, que seamos personas que amemos a Dios por lo que Él es, no por lo que Dios hace. Recuerda que lo que Dios es lo que hace que haga las cosas que hace en nosotros. Es su naturaleza. Amén. Nosotros no estamos, aunque no hemos recibido tantas bendiciones de Dios, pero debemos amar a Dios por lo que Dios es. Amén. Dios quiere que vayamos más allá de las simples formalidades. Quiere que nos entreguemos a Él, que seamos agradecidos, que reconozcamos la necesidad en nuestras vidas de sus misericordias, de su presencia en nuestras vidas. En el versículo 7 y 8 nos da una respuesta. Dice, en el rollo está escrito de mí, me agrada hacer tu voluntad. Entonces, ¿qué encontró David? Encontró la manera que Dios quiere que seamos nosotros, que a nosotros nos agrade hacer su voluntad. Que seamos una persona que obedezcamos voluntariamente. El Señor no nos exige nada, sino que sea naturalmente un deseo de nosotros. Amén. Porque es la manera que podemos demostrar que amamos a Dios. Estos versículos están citados en Hebreos versículo 10, en Hebreos capítulo 10 versículo 7, y hablan de la supremacía de Cristo, del sacrificio de Cristo. Él se entregó por voluntad y por amor a nosotros. Amén. Gloria a Dios. El inciso B dice, proclama las obras de Dios. En el Salmo 40, en el versículo 9 a 10, dice de la siguiente manera: he anunciado justicia en gran congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Amén. Los que son de Dios debemos proclamar sus bondades. ¿Cómo no debemos de proclamar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas? Amén. ¿Cómo no presentar a ese Dios tan maravilloso que nos sacó y que nos rescató a nosotros? ¿Cómo poder nosotros quedarnos callados de lo que hemos visto y oído y experimentado de parte de Dios? Debemos tener ese deseo natural, que se haga natural de nuestras vidas, de poder compartir a los demás, para que ellos también conozcan al Dios
que nosotros servimos. Amén. Un Dios lleno de amor, de misericordia, de bondad. Un Dios que no es indiferente a lo que nosotros pasamos. David lo declara de una manera bonita, una manera poética y poderosa, la justicia de Dios. Tiene que ver con las buenas nuevas de Dios, amén. Como nosotros que hemos recibido de Jesucristo la salvación, ¿cómo no nosotros dar a saber lo que hemos recibido, esa salvación que es para todos? Amén. De un Dios totalmente justo y bueno, poderoso y grande, de su amor tan maravilloso. No podemos quedarnos callados de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén. Es algo maravilloso. Amén. En el número 3 tenemos: el Señor nos da la libertad. Amén. Inciso A, necesitamos de su ayuda. En el Salmo 40, en el 11 y en el 13, fíjate algo muy lindo que está pasando aquí, o cómo David va cambiando sus palabras. Primero está empezando con alabanzas, pero aquí empieza a cambiar el tono de sus palabras. Dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Como que aquí está empezando a cambiar el tono David, ¿no? Primero empieza con alabanzas, pero como que aquí empieza a cambiar el tono de sus palabras. Porque has rodeado males sin número. Me han alcanzado mis males y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Amén. Fíjate algo muy importante que estoy analizando yo con respecto a estos versículos. Una enseñanza que podemos aprender de este capítulo, de estos versículos. Aquí David primeramente empieza alabando y exaltando el nombre de Dios. Dice: pacientemente esperé al Señor y Él escuchó mi clamor. Amén. Se estaba refiriendo esa alabanza a una situación de la cual el Señor ya lo había sacado. Amén. Pero luego aquí empieza una situación nueva, una nueva dificultad que David estaba experimentando. Pero la manera que él comienza a clamar a Dios o a pedir al Señor, primero comienza con alabanza. Primero empieza a recordar las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Fíjate cómo podemos empezar, porque así como nosotros hemos experimentado la mano de Dios poderosamente en nuestras vidas, en las dificultades, no estamos exentos a volver otra vez a caer en dificultades. Pero esa manera tan linda que el salmista está expresando aquí, que debemos empezar de esa manera, exaltando nuevamente el nombre de Dios. Amén. David empieza en el versículo 11. David reconoce la necesidad de Dios nuevamente, necesidad de su amor, de su fidelidad. En estos problemas tan profundos que él está pasando, necesita la misericordia de Dios nuevamente. Amén. En el versículo 12 dice: porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Amén. David empieza a desahogarse de los problemas y de los sufrimientos que hay en su corazón. Se siente sin salida, sus pecados lo abruman. De él tal vez y también del pueblo. Pero fíjate otra vez, realmente cuando yo estaba analizando y meditando sobre estos versículos, como les mencioné al principio, muchas veces al mencionar a David, se nos viene el salmista, el David apasionado, el David valiente, el David hombre conforme al corazón de Dios, el David que venció al gigante. Se nos vienen primeramente esas cosas, pero cómo nos vamos dando que en estos salmos y en este salmo David se está dejando ver tal como es, con debilidades, con problemas. Aún él está declarando que había pecado contra el Señor. O sea, David era tal como nosotros. Él no era un superhombre. Tal como nosotros, tenía dificultades, tenía debilidades, tenía pruebas. Así que David no era muy diferente. Se estaba mostrando tal como era. Amén. Y muchas veces como que ignoramos esta parte de la vida de David, nos enfocamos más en lo otro, pero David también tuvo grandes dificultades. En el verso 5, David dice que las maravillas del Señor son muchas que no pueden ser contadas.
Pero aquí está diciendo en el verso 12, dice, porque me han rodeado males sin número. Dice, me han rodeado males. O sea, en la primera parte, en los primeros versículos, David estaba diciendo que su vida, que el Señor había hecho maravillas, que eran tantas las maravillas del Señor, pero aquí estaba diciendo que estaban, en gran manera estaba atribulado, que tenía muchos males que lo estaban agobiando a él. Amén. Dice, en el verso 12, que sus maldades se han aumentado más, dice, más que los cabellos de su cabeza. No podía ni siquiera levantarse. ¿Cómo se sentía David en ese momento? Pero aquí vamos al versículo 13. Amén. Dice, quiera Jehová librarme. Quiera Jehová librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelve atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que dicen, ea, ea. Amén. Los que se estaban burlando de él. Quiera Jehová que líbreme. Dice, quiera Jehová librarme. Estaba desesperado David. Dice, apresúrate, socórreme, te necesito. Si vemos viendo cómo va cambiando el tono de David cada vez más fuerte, más diferente su clamor. El pecado nos quita la paz. Aquí David como que se sentía, y David ya estaba sin paz. Dice, nos aleja de Dios. Él mismo dice que él había pecado contra Dios. Sé que nos aleja de Dios. La presencia de Dios se va cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Por eso es necesario buscar cada día la reconciliación con Dios. En un capítulo, en el capítulo 51, en otra situación que David estaba experimentando, usó unas palabras de David y dice, renueva en mí, Señor, un espíritu nuevo y devuélveme el gozo de mi salvación. Fíjate cómo se sentía David. No había gozo en su vida por las causas, tal vez por sus enemigos, o por sus pecados, o por sus malas decisiones que él había tomado y que lo habían llevado a estar en esa condición. El gozo de su salvación se le había quitado, y él clamaba al Señor. Dice que el Señor no se tarde. Inciso B, mi ayudador y libertador. En el versículo 40, versículo 14 y 17 dice de la siguiente manera: sean avergonzados y confundidos aún los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi alma desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque sea afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Amén. Fíjate que hay algo muy importante, pero quiero recalcar primeramente en el versículo 14. Cuando David menciona lo siguiente, que sean confundidos los que buscaban su vida, los que se alegraban, que se les devuelva todo lo que ellos deseaban que se les devuelvan a ellos. Suena un poquito como fuerte de parte de David mencionar estas palabras, que se les devuelva todo lo que desean lo malo para él, que se les haga a ellos, que se les devuelva. Pero fíjate que suena un poco alocado que David dijera eso, pero en realidad nosotros hemos escuchado, como dice la palabra, dice que bendigamos los que nos maldicen. Pero fíjate que aquí, que nosotros debemos de bendecir. Pero también en Génesis capítulo 12, versículo 3 dice algo muy importante. Nosotros estamos bajo esa palabra. Dice, bendeciré a los que te maldicen y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces que David, las personas que estaban tras de David, él no lo querían bendecir. Lo querían matar, querían destruir no solamente a él, sino que el pueblo también. Ellos deseaban el mal para él y para el pueblo. Entonces lo que estaba diciendo David no era tan alocado. ¿Por qué? Porque Dios es el que iba a tomar esas palabras y las iba a efectuar. Amén. No David propiamente, sino que el mismo Dios. Pero en el versículo 16, sin embargo, dice que los que buscan al Señor y claman su grandeza y se regocijan en Él, dice, tendrán su salvación.
Aleluya. Dice que busquemos de todo corazón al Señor, que nos arrepintamos de corazón sincero, porque los que buscan el pecado serán avergonzados. Realmente tan importante recalcar que David termina un salmo reconociendo su importancia en la vulnerabilidad que él está. Su impotencia y su vulnerabilidad. Su oración final es, dice, Jehová pensará en mí. Es algo tan tremendo que aunque estaba afligido y como empezó a orar y a clamar al Señor, la manera que él termina estos versículos realmente es una manera tan linda de parte de David, tan reconfortante, como tan poniendo esa confianza plena en Dios, que a pesar de lo que él estaba pasando, de lo que él estaba experimentando, él sabía que Dios era un Dios de misericordia, que Dios era un Dios de compasión, un Dios que no estaba ajeno a las dificultades que él estaba experimentando. Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador es tú, Dios mío, no te tardes. Era todo lo que podía decir al invocar el nombre de Dios. Es lo único que puede decir, Señor, no te tardes. Todos tenemos en nuestras vidas, y yo voy a terminar con esto, todos tenemos en nuestras vidas momentos en los cuales nos sentimos atribulados, que necesitamos la ayuda de Dios. En realidad la ayuda de Dios la necesitamos siempre, pero hay momentos en los cuales las dificultades o las aflicciones que estamos experimentando nos llevan a sentirnos de una manera terrible. Pero el Salmo 40 nos enseña que podemos presentar nuestros sufrimientos, que podemos presentarnos tal como nosotros somos, que podemos presentar a Dios nuestros temores, que podemos presentar a Dios nuestros problemas, que podemos confiar en Él, en su amor, en su misericordia, que en Él vamos a encontrar nosotros esa confianza en que Él nos va a ayudar en nuestros momentos de desesperación. Sí, amén. Todos los que buscan a Dios con un corazón humilde, lo vamos a encontrar. Amén. Lo vamos a encontrar. Amén, amén. Amén, aleluya. Realmente esta palabra nos ayuda a que nosotros, si estamos pasando un tiempo de refrigerio, que podamos alabar y exaltar el nombre de Dios. Sí, amén. Pero que cuando se levanten nuevamente las dificultades, que alabemos al Señor y que recordemos esas maravillas que ha hecho nuestro Dios, que recordemos ese momento en el cual el Señor nos sacó, nos levantó y nos puso sobre la roca firmes, y que sigamos clamando, porque así como el Señor lo hizo, lo hará otra vez. Sí, amén. Amén. Y Dios me los bendiga, hermano. Dios me los bendiga.